Ahora sí estamos. Parece que vamos a poder empezar. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Andrés Camilo Hernández. Es un gusto que estén por acá. Natalia. Van llegando poco a poco. Me alegra saludarles en este Indie Talk que me han invitado a participar con el proyecto de laboratorios de memoria audiovisual. Es un gusto realmente para mí, mientras van llegando los otros participantes que se inscribieron. Yo les cuento un poco eh, cómo he llegado, digamos, eh, a este momento y bueno, pues cómo es la propuesta que pensamos desarrollar y un poco también la invitación que se hace desde distintos escenarios en torno a la reconstrucción de la memoria y creo que es importante pues que ustedes tengan en cuenta, digamos, de dónde viene todo este proceso para empezar, digamos, a avanzar. Un segundo que están aquí pidiéndome la palabra. Ya. Eh, bueno, entonces, como les decía, bueno, yo tengo una trayectoria como realizador audiovisual desde hace más o menos 25 años. Digamos que empecé un poco desde la necesidad que tenían las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos, digamos, como en el contexto de violencia sociopolítica que se daba en los años 80 y 90 en el entorno colombiano. Digamos que un poco tiene que ver con mi historia personal porque me vinculé siendo muy niño pues a una organización de familiares de detenidos desaparecidos y a partir, digamos, de esa experiencia fui viendo la necesidad de encontrar lenguajes, de encontrar símbolos, de encontrar mecanismos para acercar la realidad de los familiares al resto de la sociedad. Entonces eso es, digamos, como un poco mi experiencia personal. Después, pues, a nivel profesional, pues estuve estudiando periodismo, después estudié en la Escuela de Artes de la ciudad de Kassel, de Alemania. Digamos que allí me enfoqué en el trabajo de cine documental con el profesor Manfred Voss y esa experiencia del trabajo documental con lo que ya traía, digamos, de formación como periodista, me fue, digamos, como mostrando un camino hacia dónde trabajar, digamos, en los contextos de los trabajos de memoria. Y refiero esta experiencia un poco del escenario alemán, puesto que allí ese impacto de los trabajos de la memoria después, digamos, de la posguerra y después, digamos, en todo el escenario de transición europeo de las dictaduras y todo eso, pues los escenarios de memoria fueron, digamos, escenarios de disputa, ¿no? Entonces, allí pues aprendí bastante, digamos, en los campos de concentración, un poco en la experiencia también que se hacía en el espacio público en torno a los trabajos de memoria. Por ejemplo, había una cosa muy curiosa, digamos, como usted va caminando por la calle y de repente se encuentra unas plaquitas con nombres, ¿cierto? Unas placas doradas que tienen unos nombres, unas fechas, y pues indica la existencia de una persona, y estas se llaman las piedras de tropiezo. Entonces, con las piedras de tropiezo, la idea es como no olvidar a todas estas personas que fallecieron en los campos de concentración y se ubicaban, digamos, enfrente de las casas, enfrente, digamos, de los lugares donde habían trabajado, por ejemplo, o si habían sido docentes. Luego también hubo un proceso, por ejemplo, de renombrar las calles y cambiar nombres de calles que tenían nombres de líderes asociados al fascismo y al Tercer Reich, ponerles nombres, digamos, de víctimas de la violencia en general, digamos,
también incluido, por ejemplo, escenarios como el racismo, ¿cierto? O de periodistas, por ejemplo, que habían sido asesinados también, o de docentes muy críticos al sistema, también habían utilizado esto como experiencia a la calle. Entonces, digamos, estos ejercicios de memoria, digamos, en el lugar exacto en donde se estaban dando, porque allí habían sucedido, digamos, hechos en torno al Tercer Reich y a la violencia y al exterminio, por ejemplo, la casa en donde se tomó la decisión de eliminar a los judíos de manera sistemática, que ellos lo plantean como la pregunta, ¿qué hacemos con los judíos, con el problema judío, ¿no? Entonces, la solución es el exterminio, y esta casa luego ahora está convertida pues en la Banse Conference, en un museo, digamos, en donde la gente, los jóvenes, la sociedad en general va allí a reflexionar sobre esa idea del holocausto y el impacto que tienen las decisiones, digamos, de la violencia sociopolítica en las sociedades, y las heridas y las huellas que eso va dejando generaciones más adelante. Entonces, bueno, con esa experiencia, digamos, de lo que traía de Alemania, yo regresé aquí a Colombia, y con un colectivo llamado Vivo Arte empezamos a hacer unos ejercicios de traer experiencias, de testimonios, de relatos de comunidades, principalmente en zonas consideradas rojas. Entonces trabajamos con comunidades como San José de Apartadó, como la comunidad de vida y trabajo de Dabeiba, trabajamos en el Cacarica, luego estuvimos también como en algunas otras regiones del Catatumbo, del Magdalena Medio, y esa experiencia, digamos, nos fue alimentando como una metodología de trabajo en torno al audiovisual, principalmente en torno al documental y al videoclip. Y esto, digamos, en unas experiencias en las cuales no éramos nosotros quienes decíamos cómo se construía la historia, sino que esto iba pasando, digamos, como a nivel participativo, ¿cierto? Digamos, empezamos a generar unas metodologías en donde ellos no solo daban el testimonio, sino también buscaban en pensar esa forma estética, cómo querían verse representados. Digamos que ese caso de trabajo con las comunidades indígenas, con las comunidades campesinas en Colombia, digamos que nos fue generando como una posibilidad, como les decía, de ir conectando las experiencias del campo con la ciudad, y luego, digamos, a un nivel internacional, porque la idea era mostrar esos documentales pues en muestras, en festivales, en asociaciones, colectivos, grupos de exiliados, digamos, para ir contando qué era lo que pasaba en esos años en el territorio colombiano. Piensen ustedes, digamos, que esta posibilidad de conexión a través de Internet, pues hace 20 años, hace 30 años o hace 10 años incluso, era mucho más restringida de lo que puede estar en este momento. Entonces, con esa experiencia de trabajo con comunidades, empezamos a trabajar con comunidades indígenas también en la recuperación de otro tipo de memorias, de otro tipo de conocimientos, ya no solo asociados al conflicto armado, que también son pueblos, digamos, vulnerados en toda su integridad por el conflicto, pero que, digamos, tenía una trascendencia mucho mayor. Entonces empezamos con Vivo Arte, por ejemplo, a acompañar comunidades en la Amazonía, en donde grabamos un disco en plena selva. Este proyecto fue muy lindo, digamos, porque logramos conectar a las comunidades, a los sabios de las comunidades con los grupos de jóvenes y de niños, ¿cierto? Bajo la idea de la tecnología, como viene alguna gente desde fuera con la posibilidad de grabar, y cómo así que se van a grabar unos cantos al lado de un árbol. Entonces, digamos, estos cantos ancestrales nos hicieron pensar también en la posibilidad de recuperar la memoria, no solo en documentales y videoclips, sino también en formato sonoro, y pues, digamos, ir alimentando todo ese trabajo de la reconstrucción de memoria con las comunidades y los pueblos indígenas, que finalmente pues terminamos aportando pues a la Organización Nacional Indígena en la reconstrucción de la memoria de lo que llevaban en aquel momento como 30 años de historia de lucha organizada.
Y pues digamos ahí ya se nos amplió el panorama, ya trabajamos con comunidades indígenas, con campesinos, con comunidades en resistencia principalmente, que se autodenominaron así porque no reconocían a ningún actor armado, ¿sí? Y empezamos a ver la fragmentación, digamos, que había entre las narrativas de la gente que estaba en las zonas rurales y la gente que vivía en las zonas urbanas. Y, digamos, esa fragmentación se veía, digamos, representada no solamente en los escenarios de memoria, por ejemplo, el Museo Nacional, ¿cierto? Que ustedes entienden que es un montón de espacios desarticulados, no hay una relación de una cosa con otra, de un pasado con otro, sino que son momentos, parece que fueran una emergencia de momentos, pero que no tienen relación, no tienen conexión. Entonces empezamos a preocuparnos por esas conexiones, por esa entender, digamos, cómo llevar esas experiencias, no solamente las artísticas, las teatrales, las audiovisuales, a través de festivales aquí a Bogotá, y de llevar ese material luego a las comunidades para que se generara un intercambio y un tejido, digamos, un tejido de memorias y un tejido de comunicación. Entonces, la apuesta que pensamos que teníamos que hacer era una apuesta comunicativa. Y en ese momento, digamos que empezamos a conectar la sociedad red, es decir, Internet, ¿cierto? A través de experiencias de intervención en el espacio público. Si nos buscábamos la forma de tener algún tipo de señal en el espacio público y de conectar esas experiencias y de mostrar la realidad que estábamos viendo de las comunidades en el campo con lo que nosotros entendíamos, digamos, de que lo que era el control social de los territorios en Bogotá. Entonces, generamos un programa que tuvo, digamos, como 8 o 10 capítulos en donde se llamaba Conectando Esperanzas, en donde invitábamos y tratábamos de llamar y de mostrar esas experiencias de las comunidades en un live stream a través de internet, y que era proyectado con gente con la que nos poníamos de acuerdo en Francia y en Alemania principalmente. Luego se conectaron luego otros colectivos y otras ciudades. Entonces, Conectando Esperanzas, que lo trabajábamos junto con Antena Mutante, nos empezó a dar la idea de no solamente lo instantáneo, ¿cierto?, del momento de la intervención, sino de pensar procesos, de pensarnos en no solamente conectar la calle, las intervenciones artísticas, porque siempre lo hacíamos con música en vivo, con DJ, con payasos, bueno, digamos, una serie de artistas, colectivos de artistas que nos acompañaban, hacían sus presentaciones mientras la intervención, digamos, se hacía ese ejercicio de memoria en torno a los indígenas, en torno a los, bueno, en ese momento no se hablaba mucho de líderes sociales, digamos que es una realidad que sigue, pero lo que eran en ese momento los líderes sociales, digamos, los representantes de las comunidades, todas estas personas que estaban siendo asesinadas y desaparecidas, como les decíamos, vinculados a un discurso de la criminalidad estatal, principalmente la responsabilidad de agentes estatales en todo este escenario de la violencia política, ¿sí? Entonces, con esa idea de pensar en procesos, nos planteamos un proyecto que se llamó Geomaya, que es el primer laboratorio de memorias en el que nosotros, digamos, empezamos a cuestionarnos ese sentido de qué es la memoria, para qué traer el pasado al presente, ¿cierto? Ese ejercicio de vamos a identificar unos hechos, pero no los hechos aislados en sí mismos, sino tratando de tener un contexto, ¿cierto? Entonces, bueno, pues digamos que, como les decía, este escenario empezamos a trabajarlo con una intención metodológica, digamos, que buscaba apoyarse en las experiencias de la etnografía, de la antropología visual, del periodismo, de los mismos ejercicios técnicos que tiene el documental, para recrear una propuesta audiovisual, digamos, que terminara siendo una instalación audiovisual a través de una serie de intervenciones que reflexionaran sobre lo que era esa memoria en distintos lugares de Bogotá, ¿cierto? Entonces, después, digamos, de haber identificado, pensamos que ese tejido de memorias podíamos llamarlo Geomaya.
Bueno, ya les he contado un poco los antecedentes, digamos, el trabajo con comunidades, como les decía, pues el trabajo es importante que entiendan que nosotros, para nosotros es fundamental la mirada de las víctimas, ¿cierto? El cómo quieren ellos verse representados, ¿cierto? Entonces todo entra en un proceso, digamos, de evaluación, de discusión, de validación, para que no se hieran susceptibilidades, para que la dignidad de las víctimas quede intacta, para que no se revictimice. Tenemos una serie de escenarios que son importantes de tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, con esa premisa, digamos, del laboratorio de memoria, con ese trabajo, como les decía, de articular la calle, los espacios públicos, de hacer intervenciones, de hacer memoria a través del arte, empezamos a analizar cómo era esa fragmentación de la sociedad bogotana, ¿cierto? No solamente económicamente, sino también a nivel cultural, a nivel estético, a nivel arquitectónico y a nivel de información, ¿cierto? Entonces, el laboratorio de memoria se empezó a plantear 4 tipos de memorias originalmente en 3 escenarios distintos de Bogotá y los empezó a articular con otros procesos que se estaban dando. ¿Sí? Entonces, lo primero que trabajamos, como les decía, es la idea de la memoria ancestral, por ese conocimiento que teníamos y esa experiencia de haber trabajado con pueblos indígenas. La memoria menor nos pareció un concepto importante de trabajar porque, digamos, trabajamos sobre lo local, ¿cierto? Esa idea de lo local es para nosotros fundamental para poder entender qué es lo local, ¿cierto? Lo globalizado, lo local en lo globalizado, ¿sí? Y entonces para eso teníamos que entender la idea de fragmentación y la idea de territorio, ¿sí? Para llegar a una idea de lo que se maneja aquí como memoria colectiva, como memoria histórica, como memoria pública, ¿sí? Y para nosotros, digamos que como los otros conceptos tienen que ver con los relatos oficiales, con los relatos institucionales, pues pensábamos que lo importante era definir la memoria pública en estos 3 escenarios de la ciudad de Bogotá. Entonces planteamos una videoinstalación, ¿cierto? En la cual, a través de una serie de intervenciones audiovisuales y performáticas en el espacio abierto, dieran una idea de lo que estaba pasando en el territorio. Entonces, ¿cómo lo planteamos? En el centro de Bogotá, en una periferia, ¿cierto? A pesar de que está a 10 minutos de la casa de gobierno de la Casa de Nariño, el barrio Girardot tiene unas condiciones de periferia por las condiciones de servicios, de acceso, de seguridad, bueno, por toda una serie de condicionamientos, pero allí hay un proceso cultural muy interesante desde hace casi 3 décadas, que es el del colectivo teatral Luz de Luna. Luz de Luna se empezó a formar como un proceso de grupo teatral de jóvenes para hacer presentaciones en el espacio público y después en todo ese, digamos, en toda esa dinámica construyeron muchas historias y varias asociadas al conflicto armado. Entonces, como presentaban obras de teatro en el espacio público, en una periferia, en el centro de Bogotá, digamos que para nosotros reunía una serie de condiciones para trabajar con ellos ese proceso de experimentación y de intervención en el espacio público. Luego empezamos, digamos, a mirar esa relación de la periferia con el centro. Si hay una periferia, hay un centro. ¿Cómo es la memoria en ese centro y cómo está representado en ese panóptico del Museo Nacional y cómo es esa idea de memoria que se plantea en el Museo Nacional? Toda esa experiencia, digamos, de lo que iba pasando en los territorios, tanto en la periferia como en el centro, como en el páramo, digamos que es el ejemplo que les voy a mostrar de que trabajamos con el colectivo Sur del Cielo, un grupo que trabaja a través del hip hop, proyectos sociales de recuperación con jóvenes marginales en el kilómetro 5 Vía La Calera. Con ellos montamos una intervención en un bosque de pinos donde no hay electricidad, digamos, pero hace parte del páramo y hace parte de la ciudad, ¿cierto? Para seguir comprendiendo esa idea de territorio y de un territorio especial, digamos, relacionado también con el pasado, porque aquí es una condición, digamos, que es un barrio páramo. Al tener frailejones y al tener agua, lo hace un barrio bastante especial, ¿cierto? Y nos permitía, como les decía, conectarnos con la memoria ancestral que nos la explicaron, digamos, los mamos cogis cuando fueron a hacer talleres allí
digamos que la idea de conectar personas, no solamente información, fuentes de información, documentación a través de las redes, sino que también nos parecía importante y fundamental el contacto directo, por ejemplo, de los jóvenes de la periferia con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada. Con toda esa experiencia generamos una línea de tiempo, ¿cierto? Como un playlist, digamos, de alguna manera, para la intervención que se planteó en este escenario, y así digamos que se sintetiza un poco todo el proyecto de Geomaya, en donde se explican, pues digamos, las distintas experiencias, y pues hay todo un trabajo teórico que realizamos a partir de esa experiencia, en donde el trabajo audiovisual pues generó una serie de conclusiones bastante interesantes. Pues digamos que me gustaría que lo reflexionáramos un poco aquí después de ver el video. Yo voy a mostrarles aquí un videíto y digamos que sería importante, pues digamos como que hiciera una pausa antes de seguirle mostrando los otros ejemplos, como para que haya una retroalimentación. A ver si me hacen una señal, si se escucha. Esta investigación e intervención nace en el marco del auge focalizado de las memorias, donde algunos actores producen discursos y prácticas ligadas al pasado. La memoria ocurre en contextos sumamente diferentes y simultáneos alrededor del planeta, donde en su desenvolvimiento se evidencia la emergencia de memorias imaginadas, que poco tienen que ver con las memorias vividas que se producen por organizaciones, colectivos, individuos y movimientos sociales en conexión con el presente. Le dimos forma a un laboratorio de memorias que tomó el nombre de Geomaya, en la búsqueda de generar un nombre que se salga del título académico, Espacialidades y Memorias en la Sociedad Red. El laboratorio experimentó la emergencia de memorias en diferentes situaciones que las ubicamos en las transformaciones urbanas que estamos viviendo en la ciudad de Bogotá. La investigación desarrolló la reflexión. Perdón. Me pidieron ponerlo aquí en pantalla completa. Pero no se puede. En el territorio no areolar La esencia de lo vivo es una memoria, la preservación física del pasado en el presente. Al reproducirse, las formas de vida vinculan el pasado al presente y graban los mensajes para el futuro. En el territorio no areolar identificamos la memoria ancestral, aquella que remite las relaciones naturaleza y cultura que se han heredado desde concepciones anteriores a la presencia de la razón moderna. Culturas que han mutado pero aún resisten a estas ideas, pues encuentran raíces en un paisaje y una historia. El barrio San Luis, kilómetro 5, vía La Calera, un barrio páramo, donde encontramos la separación entre naturaleza y cultura, siendo el espacio de una emergencia particular de memoria. La memoria menor es molecular, periférica, no responde a centros, las condiciones de aislamiento definen la sensibilidad de las calles. La memoria menor emergió representada por la organización Sur del Cielo y el movimiento hip hop que recorre las calles del barrio San Luis, y la memoria ancestral de los territorios indígenas. Estas memorias emergen en función de experimentar conexiones del barrio y el páramo, que conviven en el territorio del movimiento hip hop. No sé si saben algunos, cuando empezamos este festival, en el garaje de Joel, pues con él fue que empezamos este festival. Y gracias a todas esas personas que han colaborado durante 4 años, esto ya es posible. Y sobre todo por ustedes, porque si no, pues para qué hacemos algo si no está la gente que le gusta el rap en el espacio.
El año pasado tuvimos el primer festival importante a nivel ya de Bogotá. No fue un festival de garaje, no fue un festival de barrio, sino se invitó ya a la ciudad y tuvimos una localidad que fue Usme. Vinieron los niños de Zona Roja el año pasado, ¿se acuerdan? La organización Sur del Cielo está compuesta por Lucía Vargas, Andresito, las cadenas del pasado al presente. Colombia viene fuerte. Evolución para mi gente. Que ustedes se den cuenta de dónde están viviendo. Ustedes están viviendo acá casi toda la vida, desde que han nacido, pero no conocen lo que está pasando nomás detrás aquí a 1 kilómetro. Están haciendo un muro de 2 kilómetros de largo y no sabe por qué, de qué es eso, para qué. Y desde que pasó eso es que estamos sufriendo esos problemas de agua aquí en el parque. Entonces, como decía Roberto, si no cuidamos el frailejón, que es la planta más importante aquí en el páramo, pues vamos a tener agua. Y aquí el estuario que tenemos en el embalse al frente, que estamos llenos de frailejones y estamos secos. Pero como decíamos ayer, lo único que llega aquí cumplidito es el recibo. Entonces aquí todos tenemos la labor de hacer denuncia, de hacernos respetar como comunidad y hacer valer nuestro territorio. Cuando yo hablo de la Universidad de la Vida, nosotros aprendimos de la naturaleza de los árboles. Solamente voy a hablarles del frailejón para nosotros como un general, que nos enseña, los dichosos son comandantes de la naturaleza donde nacen las aguas. Son como mayores de la espiritualidad de la naturaleza. Para nosotros el frailejón es muy sagrado porque eso hay que cuidarlo. Todos son seres humanos, pero también es como una medicinal. Todo es medicina, pero de acuerdo lo que nosotros lo cuidemos. Pero siempre decimos esto es difícil entenderlo. Nosotros decimos que tenemos que mirar hacia la madre naturaleza. Yo creo que todos tenemos esa visión, esa espiritualidad. ¿Por qué hablamos de la espiritualidad? Porque si hablamos del creador que creó el mundo, nosotros los indígenas caminamos lejos del que creó el mundo. Sociedad perdida, niños en la vida esperando para un pan. Si quieren más salida, vivan de las calles a las ilegales. Crímenes al margen de todos sus hogares. Pueblos desahuciados con armas nucleares. Aceros en el parque con sus aros de gare. Perdidas las vidas con frío y con hambre. Yo me pregunto hasta cuándo nos traemos con los ojos vendados y somos controlados. La memoria menor permite cuestionar la memoria política y la memoria ancestral. Es una memoria de inestabilidad, de angustia, que traza fugas cada tanto y en su recorrido vuelve a esos centros. Bueno, pensamientos nebulosos que me invaden, consecuencias de mis actos siempre se encuentran los años, caminando pero despacio, un camino que es muy largo, pensando en mi futuro, un seguro, nada es fijo, analizando que mis actos siempre tienen consecuencias, un lado de la vida se muestran en estas letras, errores que se hacen con los pies en la cabeza, dudas y temores aplastando mi conciencia, mirando para arriba pero me encuentro en lo bajo, por no tener dinero y un sendero que está claro. Medio de talento voy consiguiendo un anhelo. Se vive mal contento apareciendo en el infierno. Siento todo lo que se vive desde que no tiene mundo. Se vive en una línea de recordarlo en un segundo. Pensamiento de un vago que existe por medio de este. La puesta en escena y la intervención en el barrio se realizó en una concha acústica ubicada en el bosque de pinos que se sitúa antes de comenzar a subir al páramo del barrio. Esta integración de la naturaleza, la tecnología, la memoria y la cultura del movimiento hip hop fue la primera intervención de Geomar y la forma que tiene el laboratorio de memorias de generar el canal entre la naturaleza y la cultura a través de las memorias vividas. Estas prácticas han colaborado a desarrollar toda una apuesta política que reivindica la relación naturaleza y cultura y apoya la idea no variable del territorio.
Entonces, con estos colectivos, digamos que invitamos a un grupo de músicos para que hicieran un desconectado, que eran Desarme y una artista de teatro, Adriana Correa, bueno, y con ellos hicimos una intervención, como les decía, para conectarnos simultáneamente con otros artistas en otros lugares del mundo. Simplemente les voy a mostrar un fragmentico para que se hagan una idea de qué fue. ¿Qué ha pasado en mi tierra, Colombia? Con años tras años sé que nuestra historia refleja la muerte y la libertad llorada. Esto recuerdan estos tiempos. Bueno, sí, entonces sí era como, como por irles contando, digamos, esa experiencia de trabajo colectivo, de trabajo colaborativo, digamos, de este escenario en donde pensamos que había que irrumpir en el espacio público con otras narrativas, puesto que las narrativas oficiales, digamos, en torno a la memoria, estaban justificando toda una criminalidad y la eliminación de cierta parte de la población de una manera, digamos, casi perversa, digamos, hasta el punto de llegar a la cantidad de víctimas que vemos en el territorio. Después, digamos, en el contexto de lo que diría Andreas Hüsen, de lo que es el boom de las memorias, pues digamos empezaron todas esas reflexiones aquí en Bogotá en torno a, y en el país, en torno a cómo trabajar ese pasado que no había sido claro, que no había sido, digamos, discutido, del cual solamente había una posición. Y, por ejemplo, esta plaza en donde está sucediendo esto, logramos que la renombraran. Esa plaza, digamos que tuvo un cambio, ya no se llama Plaza de las Nieves oficialmente, sino que ahora se llama Plaza Eduardo Umaña Mendoza, en homenaje pues al defensor de derechos humanos asesinado en el 97. ¿Cierto? Entonces, digamos que tratamos de hacer todas esas conexiones de los puntos de memoria, del trabajo en el espacio público, de la representación, de la autorrepresentación, pues digamos porque nos parece fundamental también contar con otros lenguajes para que la sociedad en general entienda qué es el daño causado a través de esa perpetuación del conflicto armado colombiano, ¿sí? Y en ese tipo de reflexiones, por ejemplo, este monólogo que está diciendo Adriana Correa corresponde al monólogo de una prisionera política, ¿cierto? Que termina, digamos, la obra, el monólogo termina con un supuesto suicidio de la protagonista. Digamos, esa idea de trabajar en torno a la muerte y a la muerte justificada por un sistema que digamos que en esta narrativa nos planteábamos el concepto de sin fronteras, ¿cierto? En esta intervención que se hizo pues digamos en este lugar y digamos como con estos artistas y conectándonos con esos otros artistas en esos otros lugares de Europa, en donde ya habíamos establecido unos lazos de intercambio, digamos, comunicacional. Entonces, después de todo ese escenario, digamos que el último trabajo en donde nosotros nos hemos enfocado o donde me he enfocado con el grupo con el que estoy ahora, que es el de desaparicionforzada.co, hemos hecho pues una plataforma que, digamos, se llama desaparicionforzada.co, ¿cierto? Que aquí, digamos que lo que buscamos, digamos, es un poco es hacer visible
lo invisible, ¿cierto? Lo que el sistema y el Estado, digamos, ha querido ocultar. Entonces, creamos, digamos, como un repositorio en la red en donde pudiéramos a través de 5 categorías, digamos, mostrar ese impacto de la desaparición forzada en nuestro territorio, concreta y específicamente de desaparición forzada. Luego nuestro cartógrafo ha hecho mapas, digamos, que tienen que ver con el problema extractivista en nuestro país, con la minería, con los monocultivos, digamos, con otras relaciones económicas de la explotación del territorio, pero está concentrado exclusivamente a desaparición forzada. Entonces, aquí en estos 5 apartados, en estas 5 categorías, pues hemos puesto una serie de elementos que son los mapas, los datos de donde nosotros procesamos esa información para hacer los mapas, textos que aportan, digamos, a la comprensión del impacto de la desaparición forzada, voces, como les decía, la mirada de las víctimas, los testimonios nos parecen muy importantes y fundamentales en nuestro trabajo. Y su mirada y digamos, un escenario de poesía y arte para recrear todo lo que puede ser un crimen político. Entonces, en la parte de cartografías, pues digamos que tenemos la cartografía de la desaparición forzada, es un proyecto que publicamos el año pasado con una recopilación de mapas en torno a la desaparición. Luego tenemos otra serie de mapas que tienen que ver, digamos, específicamente con la mirada nacional, con la mirada departamental, con la mirada urbana de la desaparición en los territorios, porque mucho tiempo se creyó pues que la desaparición ocurría en zonas rurales y no en zonas urbanas, y mostramos los mapas según las fuentes oficiales y sí hay muchas desapariciones. También, digamos, otra serie de miradas en torno al conflicto armado y la desaparición forzada, la mirada judicial, la mirada temporal, y ahora digamos que nos encontramos en un escenario, digamos, en el cual hemos empezado a hacer una serie de mapeos web. Estos mapeos web, digamos que lo que permiten, al contrario de la cartografía plana, es que haya otro tipo de elementos audiovisuales para recrear los mapas, ¿cierto? Entonces, en los mapas convencionales que nosotros trabajamos, digamos, les vuelvo a mostrar algunos para que se hagan una idea, digamos, de los mapas de mirada nacional. Entonces, por ejemplo, ubicamos que hay 83.000, casi 83.000 desaparecidos en Colombia. Es la cifra, digamos, del Observatorio de Memoria y Conflicto, la que tenían hasta hace un tiempo. Entonces, ubicamos los 80.000 puntos en el mapa y hacemos un mapa de este tipo, ¿sí? O pensamos, digamos, cómo sería en el sentido de, por cantidad de habitantes, el impacto de la desaparición forzada en los territorios para que nos dé otro tipo de resultados. Entonces, muestra que el impacto de la desaparición forzada por cantidad de habitantes, por ejemplo, ha sido más fuerte en las zonas más oscuras. Aquí lo que se muestra como Guaviare, Caquetá, Bichada, Meta, todo eso. Y si se dan cuenta, pues tiene que ver mucho con el conflicto armado colombiano, o la zona de Antioquia, que en términos absolutos tiene mayor cantidad de desaparecidos. Se dan cuenta que aquí el mapa ya nos muestra en dónde hay más desaparecidos, pero entonces, digamos, creamos toda una estética en torno a eso, con los colores, digamos, respetando un poco el trabajo de las víctimas, y hacemos un ejercicio de análisis, por ejemplo, utilizando las distintas fuentes de información que existen en torno a la desaparición, pues creamos un mapa y nos da este resultado en el cual la desaparición no se ha aplicado solamente en 60 municipios de los 1.120 que tiene Colombia. Entonces, ha sido un fenómeno, digamos, nacional. Esto por mostrarles, digamos, como el impacto de la cartografía y del trabajo cartográfico en la recreación de los trabajos de memoria y, digamos, en todo el escenario que se está viviendo ahora. Igualmente, también, como les decía, pues tenemos no solamente mapas nacionales con ese tipo de miradas, sino también a realizar una serie de mapas con perspectiva de género. Entonces, la desaparición forzada